que habléis de aquel grande amor que en el Calvario Dios nos mostró. Quiero que habléis del buen Salvador, habladme más de Cristo. Quiero escuchar la historia fiel de mi Jesús, mi Salvador. Siempre quiero vivir tan solo por Él. Háblame más de Cristo. Cuando me asalte la tentación y que sus redes tienda mi pie, quiero tener en Él protección. Háblame más de Cristo. Quiero escuchar la historia fiel de mi Jesús, mi Salvador. Siempre quiero vivir tan solo por Él. Háblame más de Cristo. Cuando en la lucha falte la fe y el alma sienta desfallecer, quiero saber qué ayuda tendré. Háblame más de Cristo. Quiero escuchar la historia fiel de mi Jesús, mi Salvador. Siempre quiero vivir tan solo por Él. Háblame más de Cristo. Estamos estudiando la carta a los Colosenses y ya dimos 3 clases. Le dimos introducción a este tema y pues solamente para recordarles a lo que hemos visto, recuerde que la carta a los Colosenses, Pablo escribió la carta a la iglesia de Colosas estando él preso en una prisión en Roma. Eso te lo va a decir Colosenses capítulo 4 y versículo 3. Esta carta se escribió entre el año 61 y 63 después de Cristo. Ya Pablo estaba preso en Roma. La carta la llevaron Tíquico y Onésimo, colaboradores de Pablo, y esta información la vas a encontrar ahí mismo en Colosenses capítulo 4, versículo 7 y versículo 9. ¿Ustedes se acuerdan la razón por qué se escribió la carta? ¿Alguien? ¿A la de una? ¿A la de dos? ¿No? La razón fue porque se escribió para tratar una doctrina falsa. Y eso lo vamos a ver más adelante. ¿Qué fue esa doctrina falsa que estaban recibiendo la iglesia ahí en Colosas? El tema principal de Colosenses, al estar estudiando esta carta, el tema principal de Colosenses es la deidad y la suficiencia de Cristo. Cada capítulo que vamos a estar estudiando nos vamos a dar cuenta que habla acerca de la deidad y que Cristo es suficiente para nosotros. No necesitamos a nadie que interceda o que sea nuestro mediador o que sea nuestro sumo sacerdote. Cristo lo es todo para nosotros. Él dijo que el único camino al Padre es Él, y sin Él las cosas no existieran. Así que ese es el tema central principal de Colosenses, la deidad y la suficiencia de Cristo para la iglesia. También hablamos acerca de un personaje, Epafras. Seguramente este era el ministro de la iglesia ahí en Colosas, y esto lo vas a encontrar en el capítulo 1 y en el versículo 7. Ahí se habla de que Epafras era un fiel ministro de Cristo y seguramente estaba ministrando ahí la iglesia en Colosas. Bueno, ahora sí vamos a la carta de Colosenses y vamos a ir al capítulo 1, en donde nos detuvimos en el versículo 15. Pero ¿qué les parece si leemos hasta el versículo 15 para acordarnos lo que hemos visto? Amén. Capítulo 1, versículo 1 en adelante. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas,
Gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo, siempre orando por vosotros. Damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto, y crece también en vosotros desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Cuando tiene Espíritu con mayúscula es el Espíritu Santo. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Gloria a nuestro Dios, porque Él es nuestro Salvador. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y por Él hemos recibido la redención, el perdón de los pecados. ¿Usted no se siente contento de saber de que Cristo nos ha redimido de la maldición de la ley y que nos ha redimido de nuestros pecados? Hace unos días atrás me estaba acordando de lo que fue mi vida pasada. Yo creo que no es bueno hacer esto, pero me acordé de los pecados de mi juventud. Y nuevamente le volví a dar gloria a Dios. Y le volví a dar gracias a Cristo por haber dado su vida por mí en la cruz del Calvario y haber quitado ese pasado que yo tenía arrastrando por muchos años. Cristo quitó todos nuestros pecados y los ha arrojado a la mar, y Dios dice: y no me acordaré más de sus transgresiones. Y sentí otra vez esa paz inagotable que Dios solamente da cuando tú te acuerdas de que todo ese pasado ya no existe en ti, que eso ya no existe delante de Dios, y que ahora somos nuevas criaturas delante del Señor, que hemos empezado una nueva vida en Cristo. Y me acordé cuando me bauticé y cuando todo eso quedó en el pasado, y le di gloria a Dios nuevamente después de más de 30 años de convertido al Señor. Todo porque me acordé de, como le dijo el rey David a nuestro Dios: no te acuerdes de los pecados de mi juventud. Así le decía el rey David a nuestro Dios en su oración. No te acuerdes de los pecados de mi juventud. Bueno, ahora vamos al versículo 15, y miren que esta simple frase del capítulo 15 nos va a tomar un tiempo para analizar esto. Ahí este versículo 15, él nos dice: Él es la imagen del Dios invisible. Cuando la Biblia dice Él, ¿a quién se refiere? A nuestro Señor Jesucristo, a nuestro Señor Jesús. Así que Pablo dice: Él, Cristo, es la imagen del Dios invisible. ¿Te das cuenta? Es la imagen del Dios invisible. En Cristo está toda la deidad. Por eso en Primera de Timoteo, capítulo 1 y versículo 17, estos versículos ya los vimos, pero los vamos a volver a recordar. En Primera de Timoteo, capítulo 1 y versículo 17, ahí Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, le escribe a Timoteo y le dice que en el versículo 17, al Rey de los siglos, inmortal, primero le llama así.
Primero le llama que es Rey de los siglos y luego le dice inmortal, que nunca muere, que es eterno. Inmortal, y luego usa esa palabra nuevamente, invisible. ¿Qué quiere decir eso de invisible? Que no se puede ver. Invisible, al único y sabio Dios sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Y nosotros podemos decir amén. Así termina el versículo. A él sea el honor, gloria por los siglos de los siglos. Amén. Después en Primera de Juan, capítulo 4 y versículo 12, ya nos acordamos de este versículo también. Ahí Juan nos dice también, inspirado por el Espíritu de Dios, que nadie ha visto jamás a Dios. Por eso, Él es la imagen del Dios invisible. Dios es espíritu y nadie le ha visto. Juan dice, nadie ha visto jamás a Dios. Primera de Juan, capítulo 4 y versículo 12. Pero fíjate que hay una historia allá en el libro de Éxodo, capítulo 33, y me gustaría que leyeras conmigo estos versículos de la Biblia, en donde es Moisés teniendo comunión con Jehová de los ejércitos, nuestro Dios, y ahí Dios teniendo una conversación con Moisés, le dice, verás mis espaldas, mas no se verá mi rostro, no vas a ver mi rostro. Y ustedes se van a dar cuenta por qué Jehová nuestro Dios le dice a Moisés que no puede ver su rostro. No hay ser humano en toda la tierra que diga que ha visto a Dios cara a cara. Cuando la Biblia dice que Moisés hablaba con Dios cara a cara, este término que usa la Biblia de que Moisés hablaba con Dios cara a cara, está dando a entender la intimidad que tenía Moisés con Dios. La amistad que había entre Dios y su siervo Moisés. Para los judíos, Moisés es conocido como el caudillo de Israel y es una persona sumamente importante para los judíos. No hay otro como Moisés para los judíos, pero para nosotros no hay otro como nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, ahí en Éxodo capítulo 33, versículo 18 al 23, mira lo que dice aquí la palabra de Dios en este libro de Éxodo. Capítulo 33, del 18 al 23. Él entonces dijo, te ruego que me muestres tu gloria. ¿Quién dijo esto? Moisés. Moisés está hablando con Dios y le dice, te ruego que me muestres tu gloria. Y Dios le respondió, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti y tendré misericordia del que tendré misericordia y seré clemente para con el que seré clemente. Mas dijo, no podrás ver mi rostro porque no me verá hombre. Y luego, ¿qué dice Dios ahí? Y vivirá. ¿Te das cuenta? Por eso, esto es palabra de Dios. Esto es Dios hablándonos, diciéndonos a todo ser humano. No hay ser humano que pueda ver mi rostro. El día que miremos a Dios, ciertamente moriremos, dice Jehová de los ejércitos. No se podía ni tocar el monte santo, porque la santidad de Dios es tan grande que delante de nuestro Dios, lo mejor de nosotros, dice Isaías, que somos como trapos de inmundicia, imagínate. Entonces, la santidad de Dios es sublime, es muy grande la santidad de Dios, de tal manera que no se puede ni tocar el monte cuando Dios le hablaba a Moisés. Y si aún un animal tocaba el monte, moría irreversiblemente. Por eso Usa, que aunque hizo algo bueno y quiso detener el arca para que no cayese, cuando tropezaban los bueyes, ¿se acuerdan? Y el arca se deslizaba y caía al piso. Entonces él trató de detener el arca, y como el arca es algo simbólicamente santísimo, nadie podía tocar el arca. Inmediatamente Usa murió ese día. ¿Te das cuenta? Lo mismo pudo haberle pasado a la gente si hubiera tocado el monte. La Biblia no nos dice si alguien tocó el monte o no, pero Dios dio la advertencia, nadie toque el monte porque ciertamente morirá. Así que Dios dice, no podrás ver mi rostro porque no me verá hombre
y vivirá. Nadie puede ver a Dios. Pero la Escritura nos dice que sin santidad nadie verá al Señor. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros vivimos una vida de santidad y nos santificamos cada día de nuestra vida, Apocalipsis dice, y el que es santo, santifíquese cada día aún más. Y cuando nosotros partamos de este mundo y dejemos esta tierra, que muramos en santidad, para que nuestro Dios nos dé generosa entrada en el cielo, a ese lugar de reposo, de descanso y de consuelo, para que cuando se llegue el día del fin del mundo, y para que cuando estemos en la ciudad de Dios, y todos entremos por la ciudad gloriosa de Dios, entonces dice la Escritura que todo ojo le verá. Todos podremos ver a Dios, especialmente aquellos que guardaron la santidad. Entonces Dios dice, nadie podrá verme, no me verá hombre y vivirá. Y luego en el versículo 21 dice, y dijo aún Jehová, he aquí un lugar junto a mí. Pon atención a esto que va a decir Dios. Y dijo aún Jehová, he aquí un lugar junto a mí, y tú estarás sobre la peña. Y cuando pase mi gloria, o cuando pase yo por ahí, yo te pondré en una hendidura, como un pocito que tenía la roca. Ahí fue puesto Moisés. Yo te pondré en esa hendidura en la peña, y te cubriré con mi mano, dice Jehová. Y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado, dice Jehová. Hasta que haya pasado. Después apartaré mi mano y verás mis espaldas, mas no se verá mi rostro. ¿Te imaginas este momento? Va el gran Dios todopoderoso, Dios Espíritu, porque Dios es Espíritu, y está Moisés, está en una gran roca, hay una hendidura en esa roca, ahí es puesto Moisés. Y como va pasando la gloria de Dios para que no muera Moisés, entonces Dios lo protege con su mano. ¿Me estás entendiendo? ¿Están siguiendo la narrativa? Dios lo cubre con su mano. Y mientras Dios tiene su mano puesta en Moisés, pues él no puede ver nada. Pasa la gloria de Dios, pasa la presencia de Dios, y ya cuando Dios ya va así lo suficientemente lejos, entonces aparta la mano de Moisés. Y dice la Escritura que solamente alcanzó a ver ¿qué dice la Escritura ahí? Sus espaldas. ¿Te das cuenta por qué Dios es invisible? Y Cristo es la imagen de este Dios invisible. Por eso nadie ha visto a Dios. No hay persona, hay gente que proclama que ha visto a Dios, pero verdaderamente nadie ha visto a Dios. Ahora vamos allá a Primera de Juan, capítulo 1. Primera de Juan, capítulo 1, rápidamente, si vas conmigo allá a tu Biblia, y vamos a leer estos versículos que ya leímos la vez pasada, pero le estamos dando un repaso para que nos acordemos de esta información que ya se ha dado. Estamos hablando de que Él es la imagen del Dios invisible, y Cristo es la imagen de Dios. Y aquí en Primera de Juan nos lo explica en esta epístola. Voy a leer desde el versículo 1. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos, tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada, este es Cristo, y la hemos visto. ¿A quién? A Cristo. Y testificamos y os anunciamos la vida eterna. ¿Quién es esta vida eterna? Cristo, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Y leo el versículo 3 ahora. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Esto es un gran misterio, mis hermanos. Al nosotros tener a Cristo, tenemos al Padre, y al tener nosotros comunión con Cristo, tenemos comunión con el Padre. Y debemos de entender este mensaje de que Cristo y Dios son uno mismo. Amén. Ahora, allá en el Evangelio de Juan, capítulo 14, para que entendamos a la gente de aquel tiempo, del tiempo de Jesús, en Juan capítulo 14, en el Evangelio, en el versículo 8,
al versículo 11, mira lo que dice el Señor Jesús acerca de Él mismo, siendo Él la imagen del Dios invisible. En Juan capítulo 8, Juan capítulo 14, versículos 8 al 11. ¿Están ahí? ¿Sí? Esta es la plática que tiene Jesús con Felipe. Y leo desde el versículo 8. Felipe le dijo, hablando con Jesús, Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. ¿Se acuerdan de ese diálogo? Jesús le dijo: ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y que el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y que el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras, los milagros que Él hacía. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Hasta ahí. ¿Te has dado cuenta de esto? Entonces Jesús le dice: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Se imaginan el privilegio que tuvo la gente que vivió en el tiempo de Jesús? Y mismo Jesús les dice que son bienaventurados por esto. Y esto lo vamos a leer ahí en Lucas capítulo 10, en el versículo 21 y 24, cuando Jesús está hablando con sus discípulos en aquel entonces. Ahí en Lucas capítulo 10, versículo 21 al 24. En aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo: yo te alabo, oh Padre, por lo que estaba sucediendo. Yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas, escucha bien, de los sabios y entendidos. No es para todos esto. Y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo, sino el Padre. Ni quién es el Padre, sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiere revelar. Y volviéndose a los discípulos les dijo aparte: bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis. Los discípulos fueron bienaventurados porque tuvieron la dicha y el privilegio de ver a Cristo, en donde toda la plenitud del Padre estaba en Él. Porque Jesús dijo: el que me ve a mí, ve al Padre. Y si Moisés no pudo ver a Dios, que solamente alcanzó a ver su espalda por la gloria de Dios que era tan grande, bueno, pues Pedro, Juan y Jacobo miraron al Padre, pero lo miraron en Jesús, especialmente en el monte de la transfiguración. ¿Se acuerdan? Cuando Jesús vuelve sus vestidos resplandecientes más que el sol. Ahí estaba Jesús, ahí estaba el Padre, y ellos no murieron. ¿Te das cuenta? Ellos les tocó este privilegio de ver a Jesús, de ver al Padre en Jesús. Y mira lo que dice él. Por eso Jesús les dice: bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis. Porque os digo que muchos profetas, oiga bien, muchos profetas del Antiguo Testamento, porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis. ¿Y qué dice ahí? Y no lo vieron. Y oír lo que oís y no lo oyeron. Solamente tuvieron el privilegio los discípulos y la gente que rodeó a Jesús
y que pudo ver toda su gloria, toda su plenitud, especialmente cuando se manifestaba el Padre desde los cielos y se oía la magnífica voz desde los cielos: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Estas cosas solamente le tocó verlas a la gente de aquel entonces. Algunos oían nada más como un trueno, un sonido, pero era Dios el Padre hablando. Pero los discípulos, a ellos sí se les reveló esto, de que era el Padre manifestándose en Cristo Jesús. Vamos a seguir viendo acerca de esto. Bueno, entonces se dan cuenta del privilegio que tuvieron los discípulos, el privilegio que tuvieron la gente de aquel entonces, que pudieron ver a Jesús, porque en Jesús estaba toda la plenitud del Padre. Después, ahora sí, volvamos a Colosenses, a ese versículo 15, en donde vamos a ver que Él es el primogénito de toda creación. Colosenses capítulo 1, en el versículo 15. Él es la imagen del Dios invisible, y podríamos detenernos y hablar mucho acerca de esto, que Él es la imagen del Dios invisible. Para esto tendríamos que ir al Antiguo Testamento y estudiar todo lo que es nuestro poderosísimo Dios. Después dice, cuando Él dice que Él es la imagen del Dios invisible, también dice que Él es el primogénito de toda creación. Algunos lo pueden entender mal y pueden creer de que Jesús fue el primero en ser creado. Si Dios creó todos los ángeles y Él creó todos los espíritus, este versículo 15, si lo interpretamos mal, podemos decir que Él fue el primero en ser creado. ¿Y ustedes creen que Jesús fue creado por Dios? No, no es así. Esto del primogénito tiene que ver como Abraham, que tuvo a su hijo Isaac, y él fue su primogénito. Y como Isaac era el hijo de la promesa, ¿a quién creen que le tocaban todas las promesas que Dios le había prometido a Abraham? A Isaac. Y es lo mismo con Jesús. Jesús es el Hijo de Dios, es el primogénito de toda creación. A Él le pertenece todo, porque es el primero, es el Hijo único de Dios. No hay otro. Jesús es superior a todos los ángeles. Jesús no es un ser creado. Entonces, cuando la Biblia habla que Él es el primogénito de toda creación, no significa que Él fue creado, sino que es heredero de todo el universo entero. Gloria al Señor. Es lo que quiere decir la Escritura, que Él es el heredero del universo entero, y que toda la creación, escucha bien esto, que toda la creación le pertenece a nuestro Señor Jesús. Amén. Porque Cristo y Dios son el mismo. Cristo no es un ser creado. Toda la creación le pertenece. Por eso allá en el Evangelio de Juan, capítulo 1 y versículo 3, lo vamos a tener listo. Voy a seguir leyendo. Él es el primogénito de toda creación, o sea que toda la creación le pertenece. Porque en Él, ¿en quién? En Cristo. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra. Estoy leyendo el versículo 16 de Colosenses. Visibles e invisibles, cosas que se ven y cosas que no se ven, las que están en los cielos y en la tierra, todas fueron creadas por causa de Cristo Jesús. Y allá en Juan, el Evangelio, capítulo 1 y versículo 3, ahí nos dice el apóstol Juan que todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido fue hecho. Estos dos versículos concuerdan. Vuelvo a leer Juan 1:3. Todas las cosas por Él, por Cristo, fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Ahora leo el versículo 16 de Colosenses 1. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Y luego mira las demás cosas que fueron creadas. Sean tronos, sean dominios,
sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de ¿quién? Por medio de Él, por medio de Cristo y para Él. Gloria al Señor. Todo fue hecho para beneficio de Él, por Él y para Él. Y esto lo vamos a ir entendiendo más adelantito. Ahora, cuando dice que fueron hechas todas las cosas y luego empieza a hablar de tronos, empieza a hablar de dominios, empieza a hablar de principados, empieza a hablar de potestades y dice que todo esto fue creado por Él y para Él. ¿Ustedes se acuerdan de estos potestades? ¿Dónde más lo hemos leído? Bueno, acuérdense de Efesios capítulo 6, versículo 12. ¿Se acuerdan de ese versículo? Son versículos que tenemos que acordarnos, porque no tenemos lucha contra carne y sangre. ¿Se acuerdan de ese versículo? No tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, estos que mismos que Jesús creó. ¿Te das cuenta? ¿Sí? No tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades. Y luego dice ahí, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Bueno, pues esos mismos son los que Cristo creó como Dios y creador de todas las cosas, por Él y para Él. Y todo tiene un seguimiento, el por qué fueron creadas estas cosas. Todas las cosas fueron creadas por Él, visibles e invisibles, lo que podemos ver y lo que no podemos ver aún. Todo fue creado por Él. Y luego seguimos leyendo. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y luego dice el versículo 17, y Él es antes de todas las cosas. Por eso, Filipenses capítulo 2, versículo 10, ahí nos dice, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra, y luego añade el apóstol Pablo, y debajo de la tierra. Yo quisiera saber quiénes son esos que están debajo de la tierra. Hay misterios que están en la Biblia. La Biblia dice que Él es creador de estos principados, de estas potestades, de estos gobernadores. Y si Él es su creador, por eso Pablo dice, Filipenses 2:10, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. La rodilla de estos principados, la rodilla de estos potestades, la rodilla de todos. Por eso cuando los demonios miraban a Jesús, reconocían quién era Él. Era su mismo creador. Te conocemos. Eres el Hijo del Altísimo. Reconocían su poder. Por eso cuando Pablo predicaba y se sujetaban a él los demonios, y luego llegaron aquellos queriendo hacer un exorcismo, dijeron, a Pablo conocemos y a Jesús conocemos. Y los demonios le dieron una paliza a estos hombres que querían sacar demonios por el nombre de Jesús, pero como no eran conocidos, pues les fue mal. Por eso la Escritura dice esto en Filipenses 2:10, que toda rodilla debe de doblarse delante de Jesús. Aún los demonios se sujetan a Jesús, obedecen a Jesús, y todos están esperando su hora, cuando Jesús diga que se ha llegado la hora de destruir a los demonios o de darles su premio, su castigo por su desobediencia. Por eso dice que en el nombre de Jesús se va a doblar toda rodilla. Sigo leyendo, y el versículo 17 dice, y Él es antes de todas las cosas. Lo vuelvo a repetir. Y Él, ¿quién? Cristo. Él es antes de todas las cosas. ¿Qué entiendes por eso? De que Él es antes de todas las cosas. Que Él siempre ha existido. Que Jesús es eterno. Que Jesús ha existido desde la eternidad por los siglos de los siglos. Amén. Por eso hay niños que preguntan, ¿y quién hizo a Dios? Pues es que a Dios nadie lo hizo, porque Dios es eterno y Él siempre ha existido. Y bueno, ¿y a Jesús quién lo hizo? Pues a Jesús nadie lo hizo, porque Él es antes de todas las cosas. Él es Dios. Él existe por siempre. Él es eterno. Y eso es lo que quieren decir
estos versículos. Y Él es antes de todas las cosas. Quiere decir que Jesús es eterno. Y luego dice, y todas las cosas en Él subsisten. ¿Se acuerdan cuando, no va a haber tiempo de entrar en esta narrativa, pero Jesús allá en Juan capítulo 8 y versículo 58, ahí tiene una charla con algunos líderes religiosos de aquel entonces que por su mente finita no entendían quién era este primogénito de toda creación, quién era este Dios invisible que se había ahora manifestado en carne a través de Cristo Jesús. Y allá en Juan capítulo 8 y versículo 58, si tú lees ahí desde el versículo 48, vas a leer donde dice ahí la preexistencia de Cristo, que dice que Cristo existía desde antes. Y mira las acusaciones que le están haciendo estos líderes religiosos a Jesús. A Juan 8:48, respondieron entonces los judíos y le dijeron, ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Y respondió Jesús, yo no tengo demonio, antes honro a mi Padre y vosotros me deshonráis, pero yo no busco mi gloria, hay quien la busca y juzga. De cierto os digo, el que guarda mi palabra nunca verá muerte, gloria al Señor. Entonces los judíos le dijeron, ahora conocemos que tienes demonio. Abraham murió y los profetas también murieron. Tú pues dices, el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. No entendían esto ellos, pobrecitos. ¿Eres tú acaso mayor? Fíjese lo que le dicen. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió y los profetas murieron? ¿Quién te haces a ti mismo? Le dicen estos hombres. Y respondió Jesús, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, gloria al Señor. El que vosotros decís que es vuestro Dios. Pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco. Y si dijere que no le conozco, sería mentiroso como vosotros. Pero le conozco, dice el Señor Jesús, y guardo su palabra. Y luego dice él, Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día. Oiga bien, él fue uno de los que quiso ver su día, pero no lo vio. Y lo vio y se gozó, pero lo vio obviamente en visión. Entonces le dijeron los judíos, ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Qué interesante, ¿has visto a Abraham? Y aquí es donde está la enseñanza. Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Bendito sea el Señor. Por eso él dice, y él es antes de todas las cosas. Él es antes de Abraham, de Isaac, de Jacob, de todos los reyes y los profetas de la tierra. Él es antes de todas las cosas. Voy a seguir leyendo el versículo 18. Y Él es la cabeza del cuerpo. Fíjese bien. Y Él es la cabeza del cuerpo. ¿Quién? Cristo. Dios mismo es la cabeza de la iglesia. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos. ¿Se acuerdan cuando dijo, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin? Gloria al Señor. Y luego él dice que Pablo, hablando de la excelencia de Jesús, que Él es el primogénito de entre los muertos. ¿Y qué es eso de que Él es el primogénito de entre los muertos? ¿Qué entendemos? Primogénito, primero de entre los muertos, el primero en resucitar. Es el único que nadie había hecho esta obra gloriosa de levantarse de entre los muertos. Cristo es el primogénito de entre los muertos, el único que ha resucitado
y no va a haber otro, porque no existirá otro como nuestro Señor Jesús. Y eso es lo que Pablo está tratando de darle a entender a la iglesia de Colosas, para que no crean a esta falsa doctrina que están recibiendo. No hay otro como Jesús. Y está hablando acerca de este Jesús cósmico, este Jesús eterno. Él es el primogénito de entre los muertos, versículo 18, y luego sigue diciendo, para que en todo tenga la preeminencia. Yo había leído muchas veces esta palabra, la investigué y me la grabé, pero se olvidan las cosas cuando uno no le da repaso a sus apuntes. Entonces, si te das cuenta todo lo que es Jesús, que Él es creador de los demonios, de los tronos, de las potestades, de todas las cosas que son para Él y para Él, por Él y para Él. Y luego dice que Él es el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. ¿Y ustedes qué entienden eso de preeminencia? Pues yo, interpretándolo solito, ahí dije, pues el primer lugar. Para que Él tenga en todo el primer lugar y sea el mayor de todos. Bueno, investigué esta palabrita, preeminencia, y la definición es primacía, privilegio o ventaja que alguien tiene sobre otros por razón de sus méritos. Lo vuelvo a leer. Es el privilegio o ventaja que alguien tiene, en este caso Jesús, el privilegio o ventaja que alguien tiene sobre otros, en este caso los ángeles, los demonios, los potestades y todas las cosas creadas por Él. Es el privilegio o ventaja que alguien tiene sobre otros por razón de sus méritos. ¿Y cuál es el mérito mayor de Cristo? Que se levantó de entre los muertos, que no hay otro como Él, por sus méritos. Por eso cuando nos dirigimos al Padre Celestial, no lo hacemos por nuestros méritos, lo hacemos por los méritos de Cristo Jesús. Por eso cuando oramos al Padre en el nombre de Cristo Jesús, por sus méritos, por todo lo que Él es y ha hecho con nosotros. Amén. En otras palabras, Él es superior, es más importante que todos o que otros. Y vamos a terminar con la lectura de Hebreos, capítulo 1, hablando acerca de que Él es superior y más importante que otros. Y aquí el Sagrado Escritor a los Hebreos nos lo explica de esta manera tan interesante. Toda la palabra de Dios es viva y eficaz. Y ahora leyendo Hebreos, digo, ¿por qué no empezamos Hebreos? Pero vamos a seguir con este estudio de la carta de los Colosenses. Aquí nos dice, hablando de que Jesús es superior, para que en Él esté toda la preeminencia, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, leo desde el versículo 3 nada más, Hebreos 1:3, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas, como lo hemos estado viendo, con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, como ya lo leímos en el capítulo 1, por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Y luego mira lo que dice el versículo 4, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Y si tú sigues leyendo todo este libro de Hebreos, te vas a dar cuenta que Jesús es superior a los ángeles, Jesús es superior a Moisés y Jesús es superior a todos los profetas del Antiguo Testamento, porque Él es la imagen del Dios invisible. Vamos a seguir estudiando acerca de esta carta y yo espero que esto te esté trayendo luz a nuestro corazón y sepamos de que en Jesús lo tenemos todo, que no necesitamos a otro Salvador. Ya tenemos a este poderoso Salvador que se levantó de entre los muertos, el único que ha vencido la muerte. Que Dios les bendiga.